comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Son muchos los peligros que amenazan a la iglesia de hoy, porque, entre otras cosas, los gobiernos e instituciones internacionales quieren introducir leyes que regulen lo que enseñamos en las iglesias, leyes que son contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Para hablar de esos peligros que amenazan a la iglesia de hoy, tenemos con nosotros al doctor Moisés Almonte, abogado, con más de 30 años de ejercicio cristiano, por más de 30 años también y pastor. Moisés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros aquí. El placer es nuestro. Tú que conoces la Escritura y también conoces las leyes porque has tenido una práctica profesional muy fructífera a través de los años. Sí, básicamente el planteamiento es que la iglesia debe estar apercibida, no debe ignorar de que la ley se utilizará como un instrumento para perseguirla. Y en la medida en que la iglesia conoce desde dónde vienen los ataques, en esa medida estará más lista para repeler esos ataques o evitarlos. Son muchas las preguntas que Sugel, Salvador y yo tenemos para ti en este día. No sé si alguno quiere empezar con esas preguntas, Sugel. Pero antes que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. No. Es que no nos dijiste bienvenido a Salvador y a mí, no nos saludaste. Moisés acaparó toda la atención. Claro, porque una figura como Moisés tiene que acaparar la atención. Entiendo. Y ustedes están siempre fijos aquí. Lo que pasa, Eduardo, es que Sugel viene de un tiempo muy extenso que estuvo fuera. Entonces él se sentía que me dieran la bienvenida. No, pero es lo usual, Estamos nosotros tres aquí usual. Siempre, sí. Para que Sugel, hay que, como decimos nosotros, hay que brincarlo en ese sentido. ¿Tú ves? Hay que darle mucho cariño. Porque tenía unos cuantos programas que no estaba, porque estuvo predicando en Brasil y luego estuvo de vacaciones, ¿verdad? Con Chacletica Samurai. Así es, sí, pero ahora está aquí con nosotros. Sugel, bienvenido. La verdad que qué bueno tenerte con nosotros. Ahora me siento honrado. ¿Tienes alguna pregunta que formularle a Moisés? No, la verdad es que conocemos a Moisés desde hace muchos años y es un placer tenerlo en el programa. Yo creo que es la persona más idónea para hablar acerca de este tema, porque como tú dices, no solamente es un abogado que conoce las leyes y lo que está pasando en el medio, sino que también es un pastor que conoce las Escrituras y puede filtrar esa información a través de un lente bíblico. Y eso es precisamente lo que hacemos en este programa, es traer temas de actualidad y verlos a través de la palabra de Dios. Quizás mi pregunta primaria sería la siguiente, Moisés. Lo que está pasando ahora con la iglesia contemporánea, ¿es algo nuevo o eso es algo que la iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar prácticamente desde su nacimiento? Ese tema nació con la iglesia. El Señor Jesucristo estuvo expuesto a peligros legales y le voy a citar un par de ejemplos. Cuando los herodianos y los fariseos le fueron a hacer esa pregunta capciosa sobre pagar impuestos o no al imperio romano, el riesgo que él enfrentaba era ser entregado a las autoridades con el propósito de ser juzgado, dependiendo de la respuesta que diera. Por desacato a la ley. Claro. La respuesta contraria. Él estuvo expuesto a un riesgo legal durante su ministerio. Es más, su propia muerte de cruz fue la aplicación de una pena capital contenida en leyes. De manera que desde que nació la iglesia ha estado expuesta a riesgos legales. Ok, la misma pregunta pero formulada de otra forma. A través de la historia, ¿eso depende del tipo de gobierno que hay? O sea, si el gobierno es de derecha, si es de izquierda, si es del centro, o no importa el tipo de gobierno que haya, al final de cuentas la iglesia siempre va a tener la presión de la sociedad en medio de la cual vive. Eso depende del corazón del hombre. Y el corazón del hombre no cambia porque haya un gobierno de derecha o de izquierda. Y el Señor Jesucristo lo advirtió a los discípulos. Les dijo, ustedes los envío como ovejas en medio de lobos, sean sabios, sean prudentes. Y déjenme decirles algo, ustedes eventualmente serán arrojados a los jueces, a los concilios, a los tribunales y serán azotados. Y el mismo Señor también les advirtió a los discípulos que porque ellos no eran del mundo, el mundo los aborrecería. De manera que eso es un tema que existió
y existirá independientemente de la naturaleza del gobierno que esté rigiendo. La razón por la que yo tengo la pregunta es precisamente porque hay cristianos que piensan, es que nosotros nacimos en el momento equivocado, o sea, este es el momento más difícil para ser cristiano. O algunos que piensan, el problema es el tipo de gobierno que nosotros tenemos, porque si tuviéramos otro tipo de gobierno, no, el problema es que estamos en el mundo. Exacto. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso no tiene que ver nada con la época, ni tiene que ver nada con el tipo de gobierno. Así es. Indudablemente puede haber gobiernos que son más antagónicos a la iglesia y a los valores cristianos que otros. Eso es una realidad. Claro. Pero todo cristiano, no importa dónde viva, tiene que entender que el mundo va a aborrecer a la iglesia. Así es. Así es. Obviamente estamos viviendo en días de un deterioro moral tan profundo y vertiginoso que podemos esperar que cosas que en años recientes no representaban una amenaza, ahora sí lo representan. Claro. Así es, así es. Yo diría que puede ser cíclico, sube, baja. Lo que la iglesia debe estar es apercibida de que esos riesgos están ahí latentes y vendrán. Y estar consciente de que la iglesia coexiste entre dos reinos. Hay un reino temporal en el cual siempre estará, digamos, bajo la autoridad de las autoridades civiles, en el contexto del Estado, y hay un reino eterno en el que también la iglesia se mueve, y esa coexistencia y esa tensión entre esos dos reinos siempre existirá hasta que lleguemos al cielo. De manera que si la iglesia no está consciente de que esa tensión le llevará en algún momento a recibir ataques, está probablemente siendo ingenua. La iglesia debe estar apercibida de que vendrán ataques. Ahora, a mí me gustaría que tú nos explicaras cuáles son esos peligros, esos ataques que debemos esperar. Bien, bueno, si nos circunscribimos al tema que es más propio de mi profesión, que son los ataques de carácter legal, podemos esperar acusaciones de parte del mundo, de parte de adversarios. Y en esas acusaciones podemos encontrar diversas situaciones. En primer lugar, yo diría que sería justo comenzar diciendo que la iglesia eventualmente podría ser demandada con méritos. Es decir, eventualmente la iglesia podría ser acusada de algo que voluntaria o involuntariamente haya hecho, causando un agravio. Ahora, tú te refieres a la iglesia, pero me refiero a iglesias locales. Como la institución. Me refiero a iglesias locales. Porque le puede pasar también a los creyentes como representantes de las iglesias. Puede ser que tengan un negocio. Así es, que precisamente sufra esa consecuencia. Así es. Yo voy a poner un ejemplo que va a ilustrar mi punto. Si una iglesia construye un edificio y se hace aprobar planos, sé que el pastor Sugel tiene background como arquitecto, ¿verdad? Se hace aprobar planos arquitectónicos y estructurales, y luego quiere subirle 2 o 3 pisos porque la iglesia creció sin aprobar esos planos, y el gobierno de la ciudad o el Ministerio de Obras Públicas le detiene la obra, la iglesia no puede decir que está siendo atacada o está siendo perseguida por su fe. No porque está violando regulaciones establecidas. Exactamente. O no guardaron los linderos. Hay leyes, que es una de las leyes que más se violan en la construcción. Así es. Los linderos que se deben guardar entre una edificación y la que está al lado. Así es. De manera que habrá ataques en los que la iglesia deberá, apegada a la verdad, con humildad, reconocer su falta y restituir el agravio y reconocer que habrá cometido algún error. Pero, de manera perdón, que eso no Moisés, son, digamos, persecuciones. Pero eso no son ataques, esas son sanciones propias de haber violentado la ley como cualquier ciudadano, cualquier institución. Aún sea por ignorancia. Sí, aún sea por ignorancia. Yo claro lo está. cito para fines aclaratorios porque muchos se apertrechan en su condición de iglesia para decir que la iglesia está siendo perseguida, aún en circunstancias en las que no está siendo perseguida. Sencillamente se ha apartado de su misión y voluntaria o involuntariamente ha cometido errores al margen de la ley y está sufriendo consecuencias. Imagínate una iglesia que recibe su fluido de energía eléctrica y no paga la factura de energía eléctrica y, como decimos nosotros, ¿verdad?, le cortan esa energía. No puede quejarse de nada porque no está cumpliendo con una responsabilidad como un ente social. No hay persecución en ese caso. Ahora bien. Pero es bueno hacer la aclaración. Así es. Ahora bien, hay
acusaciones legales que son claramente evidencias de atisbos de persecución o persecuciones frontales. Hay acusaciones falsas contra las iglesias y se me ocurre pensar en casos bíblicos en los que hubo acusaciones falsas. El apóstol Pablo en la iglesia primitiva en más de una ocasión cayó preso, fue azotado, fue torturado, acusado, por ejemplo, de alterar el orden público o acusado de enseñanzas contrarias a las costumbres. Y en muchos de esos casos se trató de acusaciones falsas, en las que esos cargos eran tecnicismos detrás de los cuales se escondía una intención de persecución, como en el caso de cuando estuvo en Filipos, que expulsó un demonio de una niña esclava y vino una acusación de parte de los amos. Los amos no estaban interesados en los cargos penales de alteración del orden. Ellos estaban interesados en que... El dinero, porque esa joven era una divina, ¿verdad? Que profetizaba y dejó de hacerlo. Exactamente. Ahí afectó su fuente de ingresos. Exactamente. Pero, de paso, la libertad de actuar como iglesia, haciendo el bien, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra. El bien que se le hizo a esa niña en ese caso, y yo lo cito porque eso me lleva a un punto que quisiera destacar, el solo hecho de que la iglesia esté cumpliendo su rol, siendo obediente a los preceptos de Dios, no le va a eximir de ser atacada. Y en ese caso fue utilizando un ardid, fue utilizando un tecnicismo, y similares a ese vendrán acusaciones utilizando tecnicismos que esconderán verdaderas intenciones ocultas, y en muchos casos será precisamente el orden. Están alterando el orden o están enseñando, y yo diría que no hay persecuciones que nos preocupen más que estas. Cuando se quieren meter o cuando quieren controlar, el Estado quiere controlar el contenido de lo que enseñamos. Pongo un ejemplo de eso. Bueno, en el mismo caso de Pablo en Filipos, y voy a poner un ejemplo moderno, pero para citar ese caso, la acusación fue que estaba predicando costumbres contrarias a las leyes romanas. La idea era controlar el contenido de la enseñanza. Pero si en este caso, o en este tiempo, por ejemplo, a la iglesia se le quiere prohibir predicar usando textos bíblicos diciendo qué considera pecado y qué no considera pecado, por ejemplo, bajo el pretexto de que está discriminando un grupo o está discriminando un colectivo. O crímenes de odio. O crímenes de odio o incitación hacia el odio por el solo hecho de predicar lo que la iglesia entiende que es la palabra de Dios, en esa medida estarían tratando de controlar el contenido. Bueno, actualmente en China los predicadores que han sido aprobados por el Partido Comunista tienen que someter un proyecto de su sermón, pasa un censor del Partido Comunista y le devuelve el sermón con anotaciones, enfatiza esto o hace aquello. De manera que el Estado siempre querrá, bueno, tal vez exagero diciendo que siempre, el Estado en muchas ocasiones querrá intervenir en el contenido de lo que la iglesia predica. Déjame hacer un comentario ahí, porque hay personas que ven este programa y han tenido experiencias y han vivido cosas y a veces pueden traspasar un límite sin darse cuenta, conectando dos cosas que son manzanas y peras. Déjenme explicar a qué yo me refiero. Algunas personas pueden estar pensando, oye, pero es que es verdad que en algunas sociedades los homosexuales, por ejemplo, han sido víctimas de ataques, de discriminación, de burla, de bullying, todo eso. Y por lo tanto, cuando una iglesia sin piedad dice que son pecadores, cuando son personas que tienen un problema real, están actuando de una manera equivocada y están atacando a esa persona. ¿Qué pasa cuando un paciente va a un médico y el médico le dice, mira, lo lamento, tú tienes un cáncer y tenemos que aplicarte quimioterapia y tenemos que hacer algo? ¿Está haciendo ese médico algo que es un crimen de odio o está amando a este hombre o a esta mujer al decirle, tienes un problema físico y tenemos que actuar para curarte de tu problema? Yo no estoy equiparando un pecado con una enfermedad física. Lo que estoy queriendo decir es,
que cuando nosotros, basados en la Biblia, decimos que una conducta está equivocada, es pecaminosa, y estamos llamando a la persona al arrepentimiento, puede ser que una persona lo haga de una manera equivocada y aún hasta odiando al homosexual. Pero no todos estamos en ese mismo barco, y algunos lo hacemos porque amamos a esa persona y queremos hacerle un bien. Entonces, es simplemente para que no equiparemos lo que pasa con este tipo de personas, que puede ser la homosexualidad como cualquier otra cosa, lo que pasa con esto en la sociedad, que a veces es verdad que son atacados de una manera incorrecta, y lo que pasa con una iglesia cristiana que fielmente está predicando la palabra de Dios y está tratando de ayudar a todo tipo de pecador. Así es. Yo primero suscribo todo lo que dice el pastor. Hay ejemplos actuales en países como en Canadá, en países como, bueno, en Suecia hubo un pastor que fue condenado a 1 mes de prisión por haber dicho en un sermón que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. El pastor citó un texto bíblico. Green citó un texto bíblico. En Canadá, un pastor fue perseguido porque, citando muchos textos bíblicos, juzgaba la conducta y la práctica de la homosexualidad y tuvo que pagar una multa. Y creo que en los Estados Unidos hubo una gobernadora, si no recuerdo mal, en Texas, que se negó a casar. Amenazó con revisar los sermones de los pastores. Es correcto, correcto. Eso que citaba de China, insólitamente se está intentando en Occidente, y había leído sobre ese caso. Bueno, el punto es que así como a uno no le gusta que generalicen con uno tampoco debe generalizar con los demás. Pero hay que hacer distinciones, correctas. Decir que uno piensa que la palabra de Dios condena determinada práctica no es una expresión de odio ni es una incitación al odio. Ese pastor sueco fue condenado a 1 mes de prisión precisamente bajo el alegato de que incitó al odio solo por el hecho de decir que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, ni ese pastor incitó a que se tomara acción contra ese colectivo, ni nadie tampoco se quejó de los discursos de odio contra la iglesia. Vamos a ir a una pausa. Yo quiero que tú nos expliques qué sustentación legal tenía ese gobierno para hacer esa acusación y poner a ese hombre durante 1 mes en la cárcel o ponerle una multa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Moisés, en el segmento anterior hablábamos de ese pastor sueco que fue condenado a 1 mes de cárcel por decir que los homosexuales no heredarían el reino de los cielos, citando un texto bíblico. Y la pregunta que hicimos es, ¿qué argumentaba el gobierno que lo condenó? ¿De dónde ellos dicen que eso es una medida de odio? Ellos se fundamentaban en un artículo de su Código Penal, el Código Penal sueco, que establecía como tipo penal, como delito, la incitación al odio de determinados grupos. Y si uno lo ve de una manera abstracta y genérica, uno podría entender que hay mérito para considerar un delito incitar al ataque y al odio de grupos objetivos, de los gitanos o de los nacionales de aquel país o de los que pertenecen a esta determinada raza. El punto es que la frontera entre decir los homosexuales no entran en el reino de Dios y considerar eso un discurso de incitación al odio, a mí me parece que está muy lejana, porque ese pastor no motivó a la congregación a tomar acción en contra de ese colectivo. De hecho, ese pastor lo que estaba era sencillamente estableciendo una interpretación de las Escrituras y tratando de llamar al arrepentimiento a los que eventualmente le escuchen. Sin embargo, siempre habrá quien interprete la ley en su beneficio exageradamente hacia un lado y hacia el otro. Y por eso es que yo digo
que mi punto es que la ley siempre será un instrumento de persecución, porque siempre podrá ser torcida o ser exagerada o ser usada en beneficio de determinado interés. Moisés, entonces debe ser de mucha importancia para el pueblo de Dios observar qué leyes están siendo propuestas y pasadas. Eso es fundamental. Yo creo que el pueblo de Dios debe no solamente conocer las leyes para obedecerlas cuando no entren en contradicción con las leyes del reino, sino también para usarlas en su beneficio cuando la ley da instrumentos para defendernos, pero también para oponernos a las leyes cuando las leyes sean contrarias a las leyes del reino de Dios. Bueno, siguiendo con el ejemplo del pastor, me interesa destacar esto, del pastor Ed Green se llamaba, en el 2004, eventualmente el caso llegó a la Suprema Corte sueca y él fue finalmente absuelto, pero fíjese qué curioso, no fue porque no consideraron que él haya cometido el delito. La Suprema Corte sueca lo que dijo fue, mira, aunque las leyes suecas establecen esa conducta como delito, si lo mantenemos, eso no se podrá sostener ante el Tribunal de los Derechos Humanos Europeos, que está en Estrasburgo, Francia. O sea, fue un tecnicismo, probablemente ¿Por qué no se iba a poder sostener? Porque cuando el caso llegara al Tribunal de los Derechos Humanos de Europa, al cual está sometida el Poder Judicial de los países que son parte de la comunidad, se iba a considerar claramente que el derecho de libertad religiosa estaba por encima de ese derecho que estaban invocando esas personas de no ser alegadamente odiados o perseguidos. De manera que lo que hizo la Corte Suprema sueca fue encontrarle un bajadero diciendo, opinamos que la sanción fue de acuerdo a las leyes locales, pero como no se sostendrá en la Corte Europea de los Derechos Humanos, entonces vamos a absolver al juez. Ahora, tú dijiste algo en el segmento anterior, pero como ya se estaba terminando el tiempo, fue como que quedó, fue un comentario que no sé si los televidentes lo captaron, pero tú decías que es interesante notar que la iglesia fue agredida, pero nadie protestó contra eso. Así es, así es. Amplía un poco eso. Claro, porque son visiones muy tendenciosas. Hubo, por ejemplo, un pastor británico que estaba caminando en una calle con una pancarta con un texto bíblico indicando que estimaba, llamando al arrepentimiento a los homosexuales. Él recibió una paliza de parte de un colectivo y además fue sancionado y multado por haber estado caminando con ese mensaje. Sin embargo, los que lo golpearon, ni siquiera se abrió una investigación. De manera que y por eso podemos decir que en estos casos hay una persecución religiosa, porque se pierde totalmente el sentido de objetividad. La iglesia está siendo perseguida porque está siendo observada con una lupa, mientras los que la atacan no están siendo observados, o se les observa, se hacen, digamos, de la vista gorda. ¿Qué pasaría si alguien saliera con una pancarta que dice Dios no existe? ¿Habría la misma reacción? Absolutamente no. Y yo diría que con razón no debería haber persecución, porque cada quien es libre de pensar como quiera. De hecho, la libertad religiosa consiste en la libertad de conciencia y de cultos, consiste en que cada quien debe tener precisamente la libertad de creer o no creer, de difundir o no difundir lo que piensa. El problema es cuando esa ley se interpreta de una manera sesgada, con el propósito de perseguir a determinado grupo que cree de determinada forma. Y cuando ustedes van a los tribunales para defender esos grupos que son atacados en oposición a aquellos que pueden hacer eso libremente y no les pasa nada, ¿qué respuesta se obtiene? Bueno, no hemos tenido experiencias en República Dominicana. En otros países, ¿cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, a ese grupo que atacó a ese pastor que tenía la pancarta? ¿No se trató de someter? O si se hubiera tratado de someter, ¿qué hubiera pasado? ¿Porque ellos agredieron físicamente a esa persona? En ese caso, las autoridades, digámoslo así, fueron cómplices, porque en alguna medida el criterio personal de los jueces o de los fiscales de turno puede incidir, lamentablemente, son seres humanos. No es una computadora que procesa la información de una manera objetiva.
puede incidir y dependiendo de sus criterios personales podrían sentir la inclinación de beneficiar a determinado grupo y de perjudicar a otro. Yo diría que lo que hay que procurar es tratar de ver el texto de la ley que garantiza la libertad de expresión en un sentido y en el otro. El ejemplo que ponía el pastor, bueno, y cuando atacan la iglesia, yo podría eventualmente invocar que ese es un crimen de odio porque está incitando a la violencia contra la iglesia. No. En algunos casos sí lo hacen, pero tiene el derecho de decir lo que piensa y lo que no piensa. Pues de la misma manera la iglesia puede predicar diciendo lo que considera que es una interpretación correcta de las Escrituras. Distinto es, por supuesto, cuando sí existe una persecución y una incitación a tomar acciones concretas contra determinados colectivos, que eso obviamente no lo apoyamos. Vamos a decirlo de esta manera. La libertad de expresión permite que yo diga lo que yo pienso siempre y cuando yo no esté incitando a los demás a actuar con violencia o de una manera agresiva contra aquellos que no piensan como yo. Y no estamos hablando simplemente de pecado, puede ser de cualquier tipo de criterio. O sea, yo tengo libertad de expresión, de que yo puedo decir, mire, yo creo que esto está mal y yo creo que esto está bien. Eso es libertad de expresión. Es una valoración ética. Exactamente. Ahora ya decir, los que están haciendo esto merecerían ser abofeteados, escupidos, expulsados del país. O sea, ya eso es un crimen de odio. Claro. Pero no es de eso que estamos hablando. No. De hecho, tú citabas a este pastor y volvemos es bueno reiterar, para aquellos que no lo saben, que en la Biblia hay un texto bíblico en 1 Corintios 6 que dice, no erréis. Y cita una lista de pecados, no solamente a los homosexuales, porque ciertamente nosotros no podemos concentrarnos en un solo pecado. O sea, la iglesia condena el pecado en todas sus facetas. Y ahí habla de los fornicarios, habla de los avaros, habla de los borrachos, de los maldicientes, y dice, no heredarán el reino de los cielos. E incluye a aquellos que son homosexuales. Pero es en una lista de pecados. No es que nos hemos cogido con los homosexuales y estamos atacando un solo pecado. Sí, miren, la libertad de expresión tiene límites. La gente no puede decir todo lo que quiere en cualquier momento. Eso es evidente por lo que pasó en el estadio recientemente aquí en nuestro país. ¿Cuál es el límite? Sí, conozco el caso. ¿Cuál es el límite? Afectar el honor y la consideración de las personas. Las personas merecen que lo que el otro diga no afecte su honor y su consideración. De manera que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como no es ni siquiera la libertad de cultos o la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque hay límites. La misma Constitución establece, bueno, con sujeción al orden público. Tenemos libertad de adoración o libertad de cultos, pero no por eso tenemos el derecho de alborotar el orden público en una ciudad o con sujeción a las buenas costumbres. De manera que hay límites. El problema está cuando se entra en una moda, en una ola, y yo diría que este es nuestro caso, que hay una ola que está viniendo desde los países más desarrollados, en los que la iglesia no está siendo simpática ya más, y hay una intencionalidad de callar la iglesia, tratándole de indicar qué debe enseñar y qué no debe enseñar. Y obviamente cuando eso ocurre, la iglesia va a protestar y el mundo debe saber que hay muchos que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestra fe. Por si acaso ellos no lo saben, ¿verdad? Ahora, es interesante que si hay alguien que debe ser respetuoso con los demás, independientemente de que no esté de acuerdo ni con lo que dice ni con su estilo de vida, es el cristiano. Así es. Y estaba pensando en el texto donde Mateo 5, el Señor dice, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ante el juicio. Pero oigan lo que dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Alguien puede pensar, claro, wow, lo de necio, pastor, exacto, eso yo iba, que alguien puede decir, wow, pero yo le dije necio a mi hijo la semana pasada. Exacto, no, la palabra aramea que usa Jesús ahí es una palabra muy fuerte, es decirle a un individuo imbécil, estúpido, bueno para nada. Cabeza hueca. Cabeza hueca, o sea, es una expresión muy fuerte. Lo que el Señor está diciendo es, cualquiera
que a través de sus palabras dé riendas sueltas al odio de su corazón, a la ira de su corazón, maltratando verbalmente a otro o denigrándolo. Dice, eso no es la conducta que se espera. Esa no es la conducta que se espera de un creyente. Por eso es equivalente al homicidio. Y es equivalente al homicidio. Entonces el Señor está diciendo, ¿cómo que tú no eres un homicida? Entonces, si alguien debería tener cuidado de la manera como expone lo que cree, es el creyente. Pero como tú decías, Moisés, la Biblia dice, nosotros tenemos que ser fieles a Dios antes que a los hombres. Y eso lo dijo precisamente Pedro cuando fue amenazado por las autoridades religiosas de Israel, diciéndole, no prediquen más el Evangelio. Bueno, el día que a nosotros nos prohíban predicar el Evangelio, tenemos que estar dispuestos a ir a la cárcel si fuera necesario o aún peor. Pero eso levanta una amenaza, que no es solamente la amenaza legal en contra de la iglesia, sino la amenaza de nosotros no ser fieles al mensaje para adaptarnos a esas nuevas exigencias y demandas de la cultura. Y ahí es donde brilla, ¿no?, la fidelidad de un Daniel, que cuando sus enemigos buscaron algo de las leyes babilónicas para irse en contra de él, y lo mismo también con los persas, ¿no? Ellos pudieron encontrarlo con respecto a las leyes del lugar porque él quería ser fiel a las leyes de Dios y por eso pagó su precio. Y esas leyes son tan rígidas que ni siquiera el emperador pudo librarlo después, aunque lo quería hacerlo, porque estaba de brazos cruzados ante lo que sus propias leyes les exigían. Pero Daniel fue fiel. El problema es, y por eso lo llamo una amenaza, es que hoy nosotros transijamos y empecemos a aguar el mensaje del Evangelio para no caer pesados, para no ofender innecesariamente. Evitar la persecución. Pero el mensaje de la cruz tiene una ofensa en sí mismo, que nosotros no somos los llamados a negociarlo. Nosotros debemos simplemente proclamar el mensaje del Evangelio tal como nos fue entregado en esa fidelidad, obviamente proclamándolo con ese espíritu afable, apacible y manso del que Pablo nos habla en las Escrituras. Así es. Ahora, perdón Eduardo, yo quisiera traer una variante dentro del mismo tema, para no cambiar el tema. Quizás alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo no soy creyente, yo no soy miembro de ninguna iglesia, y eso por lo tanto ahí me tiene sin cuidado. No, este tema nos compete a todos, porque cuando la libertad de expresión es atacada, todos vamos a sufrir. Cuando la iglesia de Cristo es amordazada, todos vamos a sufrir. De una forma u otra. Y me vino a la mente Madame Roland. Madame Roland es un caso muy interesante. Fue una heroína de la Revolución Francesa que finalmente fue decapitada por la misma revolución que ella apoyó. Ese es el problema de este tipo de cosas. Tú apoyas violencia contra ciertas cosas y al final de cuentas tú terminas siendo víctima de eso que tú estás apoyando. Como murió el que se inventó la guillotina. Fue guillotinado. guillotín. Cuando Madame Roland fue llevada a la Plaza de la Concordia para ser decapitada, cuenta la historia que ella dijo esta famosa frase, oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Eso debe ser para nosotros una advertencia perpetua contra la falsa libertad de la que tú decías. O sea, es verdad que hay libertad de expresión, pero la misma libertad de expresión tiene que tener un límite. Entonces, y las leyes en contra de la libertad de expresión también tienen que tener un límite. Aquí tenemos un caso muy típico de una mujer que apoya la revolución y después la revolución se vuelca contra ella. Una de las cosas que la Biblia dice de la iglesia es que la iglesia es sal y luz de la tierra. Cuando la iglesia es amordazada, los valores de la sociedad que está amordazando a la iglesia decaen. Eso es altamente probado a través de la historia. Y cuando esos valores decaen, todos los ciudadanos sufren las consecuencias, sean cristianos o no. Cuando los crímenes aumentan, cuando la justicia se corrompe, cuando la violencia aumenta, no solamente son los cristianos los que sufren. Entonces, el que nos está viendo tiene que entender que seas cristiano o no, si este tema te compete. Claro, la iglesia preserva del mal, evita el mal. Es luz, ilumina, y es sal en el sentido de que preserva y frena el mal.
Y eso es algo que probablemente algunos en el mundo no querrán reconocerlo, pero nosotros tenemos esa conciencia y sentimos que tenemos una misión como iglesia, y cumplir esa misión es una prioridad para la iglesia, independientemente de que las leyes, que como en el caso de Daniel, fueron modificadas coyunturalmente para hacerlas contrarias a esos principios, porque las leyes pueden variar. El Evangelio no va a cambiar, ni ha cambiado a lo largo de la historia, de manera que debemos estar muy conscientes de que esos temas de las leyes y demás podrían eventualmente moverse hacia un lado o hacia el otro, pero nosotros debemos verlo desde la posición firme de ese Evangelio que no cambia. Vamos a la pausa para que sigamos hablando de los peligros que amenazan a la iglesia de hoy. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Moisés, durante la pausa hablábamos de que hay organismos internacionales que presionan a los gobiernos de los diferentes países, ya que estos gobiernos tienen compromisos económicos con esos organismos para ellos tratar de implementar sus políticas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ese es un hecho incontrovertible. Hay organismos internacionales que tienen determinadas agendas y utilizan las agencias de esos organismos internacionales para generar presión a los países con los que tienen vínculos. Y si esa presión es económica, usualmente es más efectiva. Escuché, por ejemplo, que la idea de introducir el aborto como un tema en el Código Penal argentino fue explícitamente exigido como una condición para recibir un crédito del Fondo Monetario Internacional. Y eso es solo un ejemplo, pero por ejemplo, a través de las cortes, como por ejemplo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es una dependencia de la OEA, organismo al cual está adscrito la República Dominicana, pueden decidir cuestiones de esa naturaleza y con una pretensión vinculante. Y yo diría que ese es un camino, eso es una puerta de atrás, a través de la cual esos organismos internacionales están diseñando generar presión a los países como el nuestro. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación que reciben nuestras leyes o los acuerdos internacionales a través de esos tribunales internacionales que dictan sentencias que se estiman vinculantes. Y declarar nuestra independencia en un sentido no solamente político, sino también en un sentido jurídico. Nosotros tenemos nuestras leyes, nosotros tenemos nuestra Constitución. En el caso actual de nuestra Constitución, por ejemplo, para el caso del aborto, prohíbe el atentado contra la vida desde la concepción. De manera que en esta coyuntura la Constitución local nos beneficia en ese sentido y invocándola como una norma superior y tratando de que se entienda el por qué fue adoptada en esos términos, podríamos probablemente poner un muro de contención a que esas interpretaciones internacionales lleguen hasta nosotros. Pero tú dices declarar nuestra independencia, pero cuando un gobierno está necesitando dinero para llevar a cabo sus políticas gubernamentales, su plan de acción y otras cosas más que suceden, ellos no están pensando en la independencia en ese sentido, sino la independencia económica que a ellos les permitiría tener un buen gobierno, entre comillas, y ellos también beneficiarse de esos fondos que llegan. No lo están pensando, pero deberían pensarlo. Sí, deberían pensarlo. La iglesia ocultar la cabeza como un avestruz y tratar de simplemente dedicarse a lo suyo y dejar que introduzcan libros de texto que enseñen ideología de género en las escuelas. ¿Qué debe hacer la iglesia? Eso es lo que quieren esos organismos internacionales, arrinconarnos a las iglesias, meternos dentro de las cuatro paredes y pretender que nuestra fe sea un asunto tan privado que ni siquiera pueda incidir en temas públicos como ese. Pero absolutamente no es así. Nosotros tenemos un llamado a hacer luz y la luz no se coloca debajo de la mesa. La luz se coloca en un lugar
alto con el propósito de que pueda esparcirse y pueda afectar el mayor espacio posible. De manera que en las leyes la iglesia también tiene algo que opinar. La iglesia puede decir, yo creo que esa ley o ese proyecto de ley es contrario a los intereses más correctos, digamos, del ser humano. No solamente contrario a nuestra fe, la iglesia también puede opinar desde una perspectiva que no sea solo teológica, sino en función de lo que beneficie a la ciudadanía. Correcto. ¿Qué otro peligro? Bueno, se ciernen muchísimos peligros de ser atacada a través de las leyes. Yo diría que la iglesia debe estar apercibida de esos riesgos, y una manera de estar apercibida es conociendo la ley, no solamente, como decía, no solamente para cumplirla, sino para usarla en su beneficio cuando le es favorable. Y a mí se me ocurre leyes laborales, por ejemplo. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo místico, pero también la iglesia es empleadora de personas. Y la medida en que es empleadora tiene obligaciones, y eso significa que la ley laboral tiene que ser cumplida. Y yo diría que para evitar consecuencias o para evitar persecuciones por esa vía, yo aconsejaría a la iglesia a que se ajuste a las obligaciones que establecen las leyes laborales para todos los empleadores, como por ejemplo respetar la jornada, respetar las vacaciones, pagar el salario mínimo, inscribir en la seguridad social. Todo eso es bueno, porque eso procura el bienestar de las personas. De manera que en la medida en que una iglesia no dice, bueno, pero yo soy la iglesia y esto no me aplica. Pues mira, sí aplica, porque como empleador la ley está sujeto a lo que establecen las leyes laborales, y te evitas eventuales demandas que podrían hasta arruinar el patrimonio de la iglesia. A veces las empresas, y Eduardo, tú podrías incluso traer tu opinión al respecto. A veces los estados presionan a las empresas y las amenazan de que si no son favorables, les son de algún problema, algún inconveniente, las amenazan con introducirles impuestos internos a que investiguen, indaguen, y podría ocurrir lo mismo con las iglesias. Si no les son favorables, decirles, les vamos a enviar a impuestos internos que indaguen ciertas cosas. Sí, pues la iglesia en los diferentes países se establece como una organización, vamos a llamarlo así, una sociedad sin fines de lucro, y debe funcionar conforme a las leyes de ese país. Así es. Pero una cosa es que esté exenta de impuestos, pero hay que pagar los impuestos de las personas que allí laboran, el seguro social, la seguridad social y todas esas cosas. Así es. Nosotros no tenemos una ley de asociaciones religiosas, y por lo tanto no la tenemos en nuestro país. Tenemos. Y yo diría que sería muy interesante que se trabajara con el propósito de que pudiéramos en algún momento tener una ley especializada en la naturaleza de nuestra actividad. Pero mientras tanto, Pero tú conoces, perdón, en otros países latinoamericanos que sí las tienen. Sí, cómo no, conozco la ley mexicana y es excelente. Claro, siempre el Estado querrá meter las manos un poco más lejos de lo que la iglesia quisiera, pero entender las iglesias como meros organismos no gubernamentales de filantropía es probablemente no darle la naturaleza que la iglesia merece. Por cierto, es anterior a las instituciones de filantropía. Pero lo que quiero destacar es, estamos exentos de pagar ciertos impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre activos, el Infotep, pero aún esas organizaciones no gubernamentales son agentes de retención de los impuestos que deben pagar los empleados. Y se compromete su responsabilidad tributaria si no retiene esos impuestos de esos empleados. De manera que las iglesias, yo les aconsejaría también, no solamente someterse a las leyes laborales, someterse en la medida en que se les aplique a las leyes fiscales. ¿Sabe? Tener una contabilidad organizada. Las iglesias no tienen que tener ningún temor por ser transparentes. Al contrario, debemos fomentar la transparencia. Claro. Y la ley de 122-05, que es la que actualmente rige las organizaciones no gubernamentales, establece una obligación de informar al fisco el origen de los ingresos y el uso dado a los egresos. De manera que, para fines informativos, de manera que tener una contabilidad organizada y hacer los reportes ordinarios
sencillamente contribuye a la transparencia y yo diría que hacerlo, lejos de desayudarnos, nos ayuda y evita que por esa vía, se nos pretenda atacar por no cumplir leyes de esa naturaleza. Ok, aparte del cumplimiento de esas obligaciones fiscales y financieras, ¿en qué otra área más debemos estar apercibidos? Hay una que me resulta de particular interés, que es la posibilidad de ser perseguidos por responsabilidad civil clerical. Yo quiero aclarar este punto. Todas las actividades están sujetas a generar daños, a causar un daño a otro. Un médico, por ejemplo, el ejercicio de la medicina está concebido para hacer el bien. Pero si un médico se aparta de su deber y le genera un daño a un paciente por negligencia o por la inobservancia de determinados reglamentos y demás, podría ser demandado por el paciente, por los daños generados por la mala práctica. Bueno, no ha sido desarrollado en nuestro medio, pero la iglesia no está exenta de eventualmente ser demandada por responsabilidad civil clerical. Y hay un caso, paradigmático. El pastor John MacArthur, en los años 70, finales de los años 70 y 80, fue juzgado, su iglesia, Grace. Eso es en California. En California, porque alegadamente no aconsejó bien a un joven que terminó cometiendo suicidio. Y se le decía que él anunció su intención de suicidarse, pero no se le derivó ante los psiquiatras y que no se le aconsejó correctamente para prevenir. Y tuve el privilegio de conocer al abogado que defendió al pastor MacArthur y demostró que la incidencia fue nula. Ese joven tenía un problema de depresión causado por otros motivos y con esa sentencia que absolvió a la iglesia Grace y al pastor MacArthur, se detuvo como un dique de contención, una avalancha de demandas por responsabilidad civil clerical. Yo diría que la iglesia debe estar consciente de que eventualmente puede llegar el momento en que un daño que cause, intencional o inintencionalmente, puede generar daños y perjuicios, y ocurrió con la Iglesia Católica. ¿Por qué pensar que entre los protestantes no puede ocurrir lo mismo? La diferencia es que como la Iglesia Católica, con el tema de la pederastia, la pedofilia, como es una organización céntrica, digamos, que puede ser identificado, el arzobispado de Boston, por ejemplo, se identificó a alguien a quien atacar, y nuestras iglesias, como están dispersas, y son muchas iglesias pequeñas, y son insolventes en muchos casos, pero eventualmente podría llegar el momento en el que las iglesias protestantes pueden ser demandadas por responsabilidad civil. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, estar conscientes de que tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, porque si generamos un daño y no estamos exentos de hacerlo, podríamos sufrir la consecuencia de ser perseguidos por ello. ¿Qué otra amenaza más? ¿Qué otro peligro tenemos? Bueno, se me ocurre que en los procesos eclesiásticos, cuando la iglesia está juzgando el carácter, ya sea de clérigos o de laicos, es un tema sensible. La iglesia juzga, a veces la iglesia expulsa a un ministro por haberse desviado de los lineamientos de la propia iglesia o de la palabra de Dios. O a un miembro que ha pecado. O a un miembro que ha pecado la disciplina. En procesos eclesiásticos. Pues déjeme decirles que esas personas tienen derechos que tienen que ser respetados y eventualmente, si no son respetados, podrían demandar a la iglesia en una acción de amparo o en otro tipo de recursos con el propósito de que esos derechos les sean respetados. Y yo diría que eso es un caso que no tiene mucha incidencia, pero por lo menos conozco un caso de una iglesia, un concilio en la República Dominicana que intentó expulsar a uno de sus ministros y no se le respetó el llamado debido proceso de ley, que es un derecho que está contenido en nuestra Constitución. Estaba antes, pero ahora es más visible. Y por no habérsele respetado el debido proceso de ley, un tribunal civil le dijo a la iglesia,
repítele el juicio porque el juicio que le celebraste es nulo. Y yo diría que esa es una manera de la justicia civil, digamos, examinar la licitud de los procesos eclesiásticos. Yo diría que respetar el debido proceso en los procesos eclesiásticos es algo que la iglesia debiera aprender. Quizá el consejo que podemos dar aquí, porque nosotros lo hemos hecho en nuestra propia iglesia, es tenemos que estudiar las escrituras y tenemos que estudiar las leyes. Es correcto. Y ampararnos o apoyarnos en una persona que conozca de las leyes, un abogado que pueda ayudarnos, porque nosotros no podemos violar los principios bíblicos bajo ningún concepto. Pero al mismo tiempo hay formas de hacer las cosas para cuidarnos en esta otra parte, manteniendo las dos cosas, siempre que sea posible, porque no siempre va a ser posible. Así es. Pero como dice Moisés, debemos mantener el debido proceso. Exacto. Sí, pero el debido proceso, la idea es, y sigue ahora con su idea, pero para que la gente entienda la idea, el debido proceso son digamos, requisitos mínimos que ayudan y garantizan que ese proceso eclesiástico esté revestido de imparcialidad. Por ejemplo, el que acusa no debe ser el mismo que juzga. Debe haber una diferencia de roles. Y a veces en nuestras iglesias podría ser que entendamos que el mismo que acusa podría tener la potestad de decidir. Y en ese caso no se estaría respetando el debido proceso. Pero fíjate qué interesante. Si tú sigues los principios bíblicos en la aplicación de la disciplina eclesiástica, no vas a tener ese problema, porque el Señor fue muy claro: ve tú solo, ve con 2 o 3 para que sean testigos, dilo a la iglesia para que la iglesia juzgue. O sea que hay un proceso que se debe llevar a cabo. Dios respeta o nos enseña a respetar la integridad de una persona. Claro. En un procedimiento bíblico, que lo que la ley humana hace es reflejar esa justicia que hay ya en Dios. Exactamente. Otro ejemplo sería, bueno, hay que administrarle las pruebas de una manera transparente y eficiente. No es porque fulano se soñó un rumor. Dígame. Salirle con una sorpresa. Tampoco. Tiene que haber lo que se llama una formulación precisa de cargos. Es decir, dime exactamente de qué tú me vas a juzgar. No me traigas a un juicio eclesiástico para decirme que yo he sido muy malo y que no he respetado las normas bíblicas. Así hablado en términos genéricos. Dime específicamente en qué yo irrespeté, en qué yo pequé, cuándo lo hice y bajo cuáles circunstancias. Y esa persona debe enterarse un tiempo antes para tener la posibilidad de defenderse. Todas esas son normas que, digamos, rodean esos procesos eclesiásticos de garantías mínimas para que procuren ser justas las decisiones. Y la iglesia no debería oponerse a ese tipo de requisitos. Moisés, yo sé que hay muchos temas más que pudiéramos tratar, pero ya nos quedan 30 segundos y a mí me gustaría que tú despidieras el programa en esos 30 segundos hablando a nuestros televidentes. Bueno, yo despediría casi como comenzamos. La iglesia debe estar apercibida de que la ley será utilizada como un instrumento de persecución. No siempre, pero en muchas ocasiones será la ley la que los enemigos de la iglesia, los enemigos del evangelio, será utilizado como un instrumento para hacerle daño. Y si la ley es ese instrumento de persecución, entonces la iglesia debe conocer la ley. Y no hay pecado en eso, no hay una falta de integridad ni hay una falta de fe. Invocar la propia ley para defenderse es legítimo. Lo hizo el apóstol Pablo cuando apeló ante el César. Y eso le evitó perder la vida porque había una celada en su contra. De manera que la iglesia conocer la ley para obedecerla, pero también para defenderse, yo pienso que es algo que debe hacer, debe ponerlo en agenda. Y también, no solamente para obedecerla y defenderse, sino también para protestar contra la ley que estime que es contraria a la ley del reino. Somos creyentes, somos ciudadanos de 2 reinos, pero claramente cuando esos 2 reinos están en conflicto, hacemos como Hechos 5. Como dijo el apóstol Pablo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo diría, Moisés, gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.